Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer estar este lunes, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 6 de mayo. Yo que este fin de semana vi más humo en la capital que el jueves y viernes inclusive. Es impresionante la cantidad de humo. Espero las lluvias lo más pronto posible. Yo sé que ya la zona intertropical de convergencia la tenemos entre Panamá y Costa Rica y que ya en los próximos días, según los pronósticos, posiblemente hayan lluvias, algunas lluvias aisladas en la zona sur del país, pero ojalá que suba esa zona intertropical de convergencia que viene desde el cono sur, que la tenemos entre Costa Rica y Panamá, o que sube hasta Costa Rica, pero que no pasa lo suficiente hacia el norte del continente, que es lo que idealizamos para que comience a llover y disipar todo ese humo que, ojo, no solo es producto de los incendios forestales. Ya aquí los expertos nos han explicado todo lo que contribuye a esa masa que nos tiene hoy como la tercera ciudad con el aire más contaminado del continente. Y Honduras es uno de los 3 países en el mundo con peor índice de calidad del aire, después de China y de la India. Y uno entiende lo que pasa en la ciudad por la geografía de la ciudad. El fenómeno del que les estoy hablando impide que haya vientos. Entonces todo el humo se concentra en esta ciudad que está ubicada como en un hoyo. Todo tiene sus palabras técnicas. Lo que pasa es que en este momento, si no pienso un poquito más, entonces no me acuerdo de todo el fenómeno, pero en términos generales y para que sea entendible a todos es lo que sucede. No solo las quemas, los incendios forestales contribuyen a esto, también esa cantidad de carros y de motos, toda la maquinaria industrial con diésel y algunos fenómenos que se producen en la atmósfera la hacen que esté extremadamente contaminante. Pues bien, espero que lleguen las lluvias y que esto se disipe rápidamente. Luz Madrid con el tema de esta mañana aquí en Frente a Frente. Adelante, Lucecita. Muy buenos días, feliz inicio de semana. En pantalla el tema de hoy lunes. ¿Por qué genera tanto resquemor la entrega al Congreso Nacional de este paquete de 18 adendas del proceso de negociación de contratos eléctricos? Recuerde, su opinión enriquece el debate de esta mañana y puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp que está en pantalla 9773-6065 y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales. Nos encuentra como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Vamos a ver, aquí debatimos hasta el título del programa. Y si alguna palabra es inadecuada, aquí lo cambiamos. Todo es que convenzan al moderador que tienen la razón. No, yo en eso soy muy amplio. Si yo sé que una palabra ahí es inadecuada. Cuando yo digo resquemor, es que desde el momento que lanzó el mensaje en X, porque el ministro Eric Tejada lanzó ese mensaje, lo divulgó el jueves, si mal no recuerdo. Dijo: el próximo martes voy con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, al Congreso a entregar un paquete de 18 adendas derivadas de esa renegociación de los contratos de energía eléctrica. No, él lo dijo el jueves en mensaje y el viernes entiendo que dio una conferencia. Nosotros pasamos tanto el jueves como el viernes, primero el mensaje y después sus declaraciones. Y entonces... Ahí está el mensaje, ¿no? Ahí está el mensaje suyo, correcto. Y luego comenzaron a surgir inquietudes que por qué iba al Congreso ya con ese paquete si no lo había socializado con ciertos grupos. Eric Rodríguez fue uno de los primeros. Y Kevin, de la CJ. Kevin. De la CJ. Sí, Kevin Rodríguez, y luego fueron surgiendo algunos otros comentarios. Entonces por eso yo puse resquemores. Ahora, voy a googlear qué significa la palabra resquemor. Él lo puso en duda, Samuel. No, o lo que le quiero es demostrar a Samuel. Resquemor, sentimiento causado en el ánimo por algo penoso. Resentimiento. Tiene razón, sí.
Y aquí, sentimiento causado en el ánimo por algo penoso. Y si los que se han manifestado en contra de que vaya directo al Congreso ese paquete, ¿les parece que es penoso no haberlo socializado previamente? ¿Y les ha causado un malestar en su ánimo? Bueno, eso lo dijo usted. ¿Quién lo dijo? Cristian Sanabria. Pero por favor, vamos a ver. No es por nada, Cristian. Es una manera de entrarle al programa, o por sus intereses, dice Cristian Sanabria. Sí, lo que pasa es que creo que el problema es la socialización, ¿no? O sea, hay un proceso. Nosotros a lo que estamos apelando es que en el Congreso se haga una socialización total, pues, como se ha hecho, como la Ley de Justicia Tributaria, por ejemplo, que todavía no ha pasado a discusión al Pleno, pero que tuvo un proceso largo de socialización. Yo le voy a decir algo, nosotros estamos contentos con la Comisión de Energía de este Congreso, Carla y Samuel lo saben, porque está tratando los casos con mucha mayor transparencia, ¿no? Entonces nosotros apelamos a las instancias pertinentes, a la ruta procesal, para que se socialice en el Congreso. Nosotros llevamos mañana el anteproyecto de ley de 285 páginas donde aparece todas las modificaciones, pues, todas las condiciones. Eso va a ser información pública y debe debatirse en el Congreso con 3 debates y con toda la transparencia del caso. Nosotros exhortamos a las bancadas porque es un ahorro significativo para el Estado. Es un hito histórico también que se renegocien contratos después de que todos sabemos que hay un sobreprecio y estamos conscientes de eso y esperamos que, insisto, dispuestos con la mayor transparencia que se socialice en el Congreso. Ok, entonces quiero que por favor me pongan en pantalla el mensaje del jueves del ministro. El martes 7 de mayo a las 10 de la mañana, junto al ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, estaremos entregando en la Secretaría del Congreso Nacional de Honduras el primer paquete de 18 adendas derivadas del proceso de renegociación de contratos. En este paquete van rebaja en precio de 5 contratos térmicos, 2 eólicos, 2 de biomasa y 8 solares que a su vez renunciaron al espurio incentivo de 3 centavos de dólar. ¿Recuerdan ustedes esos famosos 3 centavos de dólar? Como incentivo para la energía solar. Aprobado en agosto del 2013. Pero el Estado no pagó ese incentivo, ¿verdad? No se ha pagado, pero se cobran, ¿no? O sea, hay facturas que llegan al ENE que llegan con ese cobro de incentivo. Ustedes no lo pagan. En este paquete el ahorro estimado para el Estado de Honduras durante la vigencia de los contratos es de 30.000 millones de lempiras. A finales de mayo se deberá presentar el segundo y último paquete para dar por concluido el proceso. ¿Por qué dijo usted, ingeniero Cristian Sanabria, que los que han cuestionado que se vayan directamente al Congreso con esta iniciativa, con este proyecto y no socializarlo previamente, tienen intereses de por medio? En el foro no tuvimos la oportunidad de presentarnos, Cristian Sanabria, gerente de coordinación técnica de la ENE, y es fácil deducir porque sencillamente nosotros suscribimos adendas en los contratos de generación en beneficio del pueblo hondureño con las empresas que participaron en el proceso de negociación y con las cuales las partes estuvimos de mutuo acuerdo en renunciar a los 3 centavos, en bajar el precio de la energía. Así que yo no creo que por parte de las empresas que firmaron estas adendas venga el resquemor, como dice el licenciado Renato. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos resquemores? Nosotros estamos viendo que aquellos que estaban en el 2021, 2022, desde una posición defendiendo a los generadores privados y velando por la privatización del ENE, tal como es el señor Kevin Rodríguez, que está en SJ y antes estaba en la APE, siempre habló por la privatización del ENE, defendió su tesis de partir la empresa y venderla en 3 pedazos. Esos sectores son los que nosotros vemos
que detrás de ellos hay intereses más grandes, que son los que se están viendo perjudicados. Y particularmente, vamos a hablar esta mañana de qué empresas potencialmente pueden ser estos sectores interesados en atropellar la renegociación de contratos, porque dicha renegociación incorpora también nuevos actores, como lo es Total Eren, la eólica francesa que va a venir a participar en el mercado nacional, Cexa, que es la empresa guatemalteca que tanto se ha hablado durante estos últimos días, que es la que ha causado el principal dolor en este oligopolio de generación que ha tenido el mercado cautivo en el país, y que desde que se mencionó el tema de Cexa han estado intentando boicotear y torpedear la renegociación de contratos de generación. Entonces, sin andar con mucho protocolo, con la catadura ética y moral que nos caracteriza a mí y al gerente, personas de manos limpias, honestos, que decimos las cosas por su nombre. Renato, queremos empezar el foro entrando en materia, sin mucho rodeo, de cuáles son los intereses que se están viendo perjudicados con las acciones del gobierno por el rescate del ENE y por la ruptura de los monopolios y oligopolios de generación en este país. Pero es que mire, cuando yo vengo al programa ya vengo con muchas cosas leídas y repasadas en la madrugada, ¿verdad? Para informarme qué está pensando la gente de diversos ángulos, desde ustedes, la oposición, el periodismo. Y dice Armando Villanueva en Apuntes Hoy, qué raro, dice, manda a decir Óscar Estrada, pero en 2008, cuando Rixi era la gerente de la NE, declaró emergencia y le dio a Cexa el contrato de 150 megas. Y ahora, 16 años después, cuando presidía la directiva de la NE como ministra de Finanzas, vuelve a declarar emergencia y su pupilo Eric le devuelve el contrato a la misma empresa que se lo habían quitado por incumplimiento. Ah, dice. Y el mismo Óscar recuerda que la hija de Cabañas, como le dicen a Rixi en Libre, fue la defensora como abogada del dueño del contrato de Cexa cuando fue acusado por la quiebra de Bancorp. ¿Será? Dice Armando Villanueva citando a Óscar Estrada. Yo le sugeriría que la exministra se puede defender, pero que son la mayoría de cosas. Me extraña, ¿no? De Óscar, porque entiendo que es periodista, ¿no? Y escritor. Ese artículo que ha circulado dice una sarta de mentiras, ¿no? O sea, por ejemplo, y aquí papel mata lempira, ¿no? Perdón, papel mata mentira. ¿Quién firmó ese contrato original? ¿Quién autorizó a la gerencia? Porque así es. Que lo lea. Justamente, o si quiere lo lee usted aquí. No, léalo. Aquí, No se preocupe. Este es el contrato original de Cexa y dice en primer considerando, y también en otras partes se menciona, que la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica autorizó mediante acuerdo número JI 02A-2008, de fecha 29 de febrero del 2008, la suscripción del contrato de suministro de 150 megawatts de capacidad y energía asociada con la Sociedad Comercializadora de Electricidad Centroamericana, Cexa, ¿no? Entonces, la Junta Interventora. Es la Junta Interventora. Quien firma el contrato es el exministro de Defensa en aquella época, el abogado Arístides Mejía, ¿no? A mí me gustaría completar, gerente, que en el primer artículo del contrato dice: contrato de suministro de energía eléctrica entre la ENE y la comercializadora Cexa, una institución, la ENE, descentralizada del Estado de Honduras, en adelante referida como el comprador y representada en este acto por el señor Arístides Mejía Carranza, mayor de edad, hondureño, casado, abogado y de este domicilio con tarjeta de identidad número tal, actuando en su condición de presidente de la Junta Interventora y representante legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sería bueno que le pregunten a Tito Mejía si este contrato es corrupto o no es corrupto. Sería bueno que Óscar Estrada, el que escribió ese artículo falso y mentiroso, que tiene motivaciones políticas para atacar a la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, ¿por qué ni siquiera se tomó el tiempo de leer el contrato y ver quién fue el que lo suscribió? Entonces, para construir una sociedad más justa,
para hablar con ética, con moral, con solvencia, como lo estamos haciendo en este momento, hay que partir de las bases de la verdad. Y no se puede partir desde las mentiras. Entonces, esta es la prueba fehaciente que desvirtúa toda la narrativa y todo el discurso que incrimina, por ejemplo, a la abogada Rixi Moncada. Y partiendo de ahí, estamos hablando de que toda esa narrativa es pura y mentirosa, escrita por el que fue a defender prácticamente a Juan Orlando, Estados Unidos, durante todo el juicio. Es el mismo que ataca políticamente a la abogada Rixi, que ella puede venirse a defender aquí perfectamente cuando usted le invite, don Renato, pero que debemos dejar claro, si es corrupto o no es corrupto el contrato, pregúntenselo a Tito Mejía. Y hay otro tema, el contrato tuvo vida administrativa, o sea, hubo una pugna porque ese contrato entrara en operación. De hecho, tuvo dos modificaciones, una modificación en 2011 y otra modificación en 2013, y una serie de reclamos administrativos y además una disputa entre dos grupos económicos, y no son los mismos, o sea, el contrato cambió de dueños durante la vida del contrato, ¿no? Mientras está vigente, o sea, lo que dice ASJ, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que yo mencioné que el informe de ASJ traía 18 mentiras? Pues me quedé corto, ya haciendo un análisis más profundo trae 26, y lo peor son los datos falseados, ¿no? O sea, como que se le pagaría a Brazaola 10 mil millones de lempiras, eso es un tercio de la factura que compra el Estado de Honduras en energía, es una locura. Ese número es totalmente descabellado, por eso los exhortamos siempre a que publiquen su matriz de cálculo, ¿no? Entonces, el contrato tuvo procesos, ¿no? Siempre no fue que como maliciosamente y tendenciosamente estaba dormido y se revivió, ¿no? No es así. O sea, no solo durante nuestra administración, el contrato tuvo una vida administrativa, la tiene, nunca fue rescindido, y los reclamos administrativos y toda la documentación está ahí en la ENEM. Bueno, esta mañana les presento al ingeniero Samuel Rodríguez. Él es un agente generador de energía, pero antes de ir con él, voy a presentarles a la ingeniera Carla Martínez, que es la presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniera? Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerla aquí en el programa. Y al ingeniero Samuel Rodríguez. ¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias, Renato, y la verdad que... No quedamos con dudas con esa palabra resquemor, ¿verdad? Es que más que resquemor, lo importante que hay que resaltar en esto, Renato, es... Hay un tema que viene desde el 2008 con la Ley de Promoción de Inversión en Energía Renovable. Luego caemos a un golpe de Estado en 2009, salimos con 4 años de un gobierno de reconciliación, entramos a un nuevo gobierno donde se quiso impulsar el tema de proyectos de solares por el mismo crisis que hay ahorita, porque alrededor de todo esto, ¿cuándo hablamos del tema energético? Cuando hay crisis energética. Y salimos a resolver los problemas. En función de esto, en aquel momento se firmaron 23 contratos de energía solar. Parte de este lote que se está mandando al Congreso son 8 contratos solares de esos contratos que se firmaron, y el cuestionable incentivo de 3 centavos. De dólar. Exactamente. Porque se traía un precio base, se le da un incentivo. ¿Por qué? Ya hoy todos sabemos, el ministro y Cristian sabe, lo que cuesta levantar 300 megas en un tiempo de 16 meses. Estamos hablando que ese contrato se firma en 2014 y se tiene que estar entregando el 31 de julio del 2015. 300 megas. Entraron 360 megas. ¿Pero sí, por qué? Le voy a decir algo, disculpe que lo interrumpa. Esos 3 centavos, o sea, el dictamen original que entra al Congreso no llevaba ese incentivo de los 3 centavos. Correcto. Ese fue colocado, ese sí fue en un madrugón. Correcto, ¿no? Es que eso voy yo. ¿Qué es lo importante que resaltemos ahorita y lo importante de una auditoría social como estamos haciendo ahorita por sectores tanto del gobierno como del sector privado? Hay que aprender de las lecciones que han pasado. 300 megas, quererlo levantar en un tiempo récord, en un país como el nuestro, donde no teníamos experiencia con energía solar, donde prácticamente el incentivo era para empresas extranjeras, donde hubo un derramamiento de riqueza de casi $1.000 millones. Hoy que estamos a las puertas de ir a una negociación de contratos que se venía manejando el gobierno pasado,
como una amenaza al sector, a una violación a los derechos que tenían los generadores, porque se hablaban de que tenían que bajar 2 centavos a la fuerza. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno lo hizo de una manera más ética. Lo hizo a nivel de un decreto 046-2022, donde ponían 2 cosas muy claras. Los proyectos que no habían entrado, tenían 2, si tenían sus inversiones por lo menos un 30%, podían seguir, y los que no, van para afuera. Porque hay mucha empresa de maletín, hay que depurar ese montón de contratos. Y por otro lado, los contratos que ya habían entrado, lógicamente tenían que hacer una auditoría de sus inversiones que habían hecho, y en función de esto, ver si se le iban a dar oportunidad de seguir en el proceso de construcción. Construir un proyecto en Honduras, Renato, es altamente complicado. ¿Por qué? Porque el primer factor que mide el inversionista es la seguridad jurídica y las reglas claras del juego. Y en Honduras solo hay 2 maneras ahorita de construir un proyecto. O usted participó en una licitación y ganó, o entró vía un decreto de incentivo como el 70-2007. Bien o mal, es lo que había, es lo que hay. Y ahora que vamos de cara a 1500 megas, ¿qué nos toca la historia? No olvidar lo que hemos hecho. Bien o mal, eso es lo que nos ha repercutido nosotros hoy por hoy en que tengamos una tarifa en un segmento industrial, que es el que produce en el país, en una zona norte, donde hay un déficit energético, porque ahí es donde más se consume, donde tenemos deficiencia en transmisión, deficiencia en distribución, pero necesitamos reglas claras, necesitamos ordenar la casa, y gracias a Dios, pues el ministro de Energía está en la secretaría que emite la política energética del país. Y la visión de país, no a corto plazo, la visión a largo plazo, como dice el plan indicativo, hay que construirla. Entre el apetito que hay, tanto de inversionistas nacionales y extranjeros, como el objetivo que se busca es tarifas más competitivas. Eso no lo vamos. ¿Por qué estamos yendo al Congreso ahorita con esta renovación de contratos? Porque lo que se busca es que estos contratos pongan un valor más competitivo en el costo de energía, porque el costo de energía en el kilowatt hora que paga el pueblo hondureño, casi el 65% del kilowatt hora que paga el pueblo hondureño es por el costo de la energía. Vamos a ver, debo entender que lo que me está diciendo el ingeniero Samuel Rodríguez, o mejor dicho, que nos está diciendo a todos que él no tiene resquemores con la renegociación de estos contratos del gobierno, y que presentará mañana las adendas en el Congreso Nacional. Para ustedes es correcto lo que se hace. Es correcto, es ético, porque es de mutuo acuerdo entre el generador y la empresa contratante. No está escrito en piedra que después de 10 años usted tenga que revisar los contratos, porque si no le está dando resultados. ¿Qué pasó con los contratos solares? ¿Por qué se buscó un incentivo especial? Porque el precio del diésel, el precio del búnker en ese momento estaban altos, y resolver una crisis energética con energía térmica, cuando estamos a la puerta de un salto tecnológico de entrar con energía solar, Honduras se posicionó con 500 megas como de los países más importantes de energía renovable. Pero ¿qué sucede? Por eso yo pasé una presentación para que la miremos, cuál era el precio promedio, 18 centavos, cuando tal vez habían mecanismos en otros países de Centroamérica que el precio era más bajo. Pero hoy por hoy, del 2014 al 2024, ¿qué tanto ha bajado eso? De 18 centavos podemos estar hablando que hoy puede estar contratando usted energía solar de 8 a 10 centavos. Es bastante el diferencial que hay. Entonces, en los contratos solares traían 2 precios. Un precio para el que entraba dentro de los 300 megas, y ese incentivo no se ha pagado. Y 2, un precio normal, que lo traía la misma ley de incentivo a la energía renovable, que era la 70-2007. Que el precio promedio también se va reseteando, porque hay algo que es muy importante. Por ejemplo, cuando usted dice, ese contrato vale 1.500, eso no es mentira, el contrato no vale 1.500. Hay costos de inversión, hay costos de operación. Un contrato solar de 20 megas, usted puede andar hablando que por lo que vende energía pueden ser 80 millones de dólares, pero realmente usted tiene que invertir. Sí, pero hay un tema estructural ahí, ¿no? O sea, en mayo del 2000, primero está, digamos, la ley del 2007, es el decreto 70-2007, que es el de la energía renovable, de la promoción de energías renovables, ¿no? Y a partir de ahí efectivamente ingresa mucha energía renovable, ¿no? Pero está la modificación, que es justamente ese decreto corrupto, que es el 138-2013, donde se dan incentivos exacerbados a la energía renovable. Pero además
fueron al Congreso, por ejemplo, aquí lo traigo, mire, el 20 de enero del 2014, 73 contratos en ese madrugón fueron aprobados de energía. En el madrugón del 20 de enero del 2014, más de 2.000 megas, sin dictámenes técnicos, sin dictamen del Centro Nacional de Despacho, antes ODS, sin dictámenes de la sugerencia de contratos y sin ningún criterio técnico, sino la mera ponzoña de la corrupción, estos 73 contratos, y eso provocó un desorden total. Cuando nosotros llegamos era un caos absoluto y ustedes lo saben. Y ahora, francamente, Renato, indigna que nos quieran señalar a nosotros después de toda la posilga de corrupción que hubo durante 12 años, 7 meses, contratos que fueron otorgados directamente, y además que hubo un proceso de agotamiento y de asfixia de la empresa pública, ¿no? O sea, lo que propone a nivel estructural la ley del 2014, la Ley General de Industria Eléctrica, era la privatización total del subsector, ¿no? Que es un tema hasta de seguridad nacional y soberanía energética, ¿no? Pero no solo eso, hay grupos interesados en este país en quedarse con la empresa pública. Cuando nosotros llegamos, el valor en libros de la empresa era 286 millones de dólares, y después un estudio ha demostrado que los activos de la empresa pública, uno de los activos más importantes de todos los hondureños, que tiene 86 subestaciones, que tiene 8 centrales eléctricas, que tiene 900.000 postes, todo eso es de todos los hondureños, y el estudio revela que está valorado en más de 3.600 millones de dólares. Esos son 90.000 millones de lempiras aproximadamente, o sea, el 10% del Producto Interno Bruto. Antes de ir a la pausa, le pregunto a la presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, APE, sustentado en este mensaje en ex del gerente de la ANE, Eric Tejeda, de nuevo, por favor, producción. Lo que han renegociado, las adendas que tiene este paquete de renegociación y que será presentado mañana en el Congreso Nacional. Rebaja en precio de 5 contratos térmicos, 2 eólicos, 2 de biomasa y 8 solares, que a su vez renunciaron al espurio incentivo de 3 centavos de dólar. Eso es lo que se ha renegociado. Esas son las adendas que se entregan mañana al Congreso Nacional. Y se nos dice que en este paquete el ahorro estimado para el Estado de Honduras durante la vigencia de los contratos es de 30.000 millones de lempiras. Como presidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, ¿cree que es una renegociación que hay que valorarla, o coincide con los que dicen por qué se van directamente al Congreso? ¿Por qué no la socializan primero con diversos grupos? Aunque ya lo aclaró el ministro, que ellos pretenden que sea el Congreso que socialice todas esas reformas a los contratos. Por favor, su opinión, ingeniera Carla Martínez. Vamos a volver un poco al principio que nos llevó a esto. Y el principio que nos llevó a esto es que, en efecto, el sector eléctrico está en crisis. Y está en crisis, ¿por qué? Bueno, había años de que nunca se redujeron las pérdidas, había cuestionamientos a cómo se dieron los precios y los contratos, aunque cada parte tiene un punto de defensa porque cada parte vive su propia realidad. En la opinión pública y en la opinión del gobierno eso no era correcto. Eso nos lleva a mayo de 2022, en donde se crea una ley para hacer este rescate. Y entonces los contratos en operación entran a una renegociación. Entonces yo aquí también quiero dividir 2 puntos. En esta renegociación hay 2 partes. Los contratos que estaban operando y entregando energía, y los contratos que aún no están construidos y que aún son papel. Yo aquí, como presidente de la APE, solo puedo hablar por los contratos que estaban operando en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede en esa parte? Bueno, teníamos una crisis, teníamos casi meses de acumulados de facturas de 12 meses aproximadamente sin pago.
y somos parte del sector, es decir, la empresa privada y todos los generadores operando somos parte del sector y como parte del sector no queremos un sector en crisis. Así que también algo que sí vimos fue, bueno, aquí el gobierno está buscando cómo hacer una salida. Una de las partes fue, y la primera con la que se empezó fue la renegociación de contratos. Bueno, nosotros acudimos al llamado, todas las empresas hicieron propuestas y este es el resultado hoy por hoy de esas renegociaciones y de esas propuestas para poder también contribuir a tener una solución de un sector en el cual está en crisis. Entonces, en esa parte de los contratos que están operando y que hoy van al Congreso, sin duda alguna, nosotros sabemos como parte privada que sí va a significar un ahorro, también sabemos que necesitamos una solución, ¿verdad? También para el tema de pago que ahora el ministro también estábamos conversando previo a entrar. ¿Por qué? Porque necesitamos que la rueda de todo el sector eléctrico avance. Y cómo puede avanzar con un nivel de salud, de reducción de pérdidas, de una solución y un vehículo financiero que también la ENE ha publicado un comunicado diciendo que se va a buscar una solución. Y esto es importante resaltarlo, es verdad. Durante años todo el acarreo de deuda hacia los generadores no ha tenido una solución definitiva. Así que si este gobierno logra esa solución, la implementa y la ejecuta, todos los esfuerzos que se han estado haciendo, todo el esfuerzo que se hizo también con esta renegociación de los contratos que estamos operando, va a valer la pena y debe de irse hacia una salud del sector eléctrico que pueda funcionar. Eso sumado también a una licitación competitiva que baje precios, que atraiga la inversión y que tengamos un montón de ofertas con el precio mayor competitivo. Entonces, sí, este es el resultado de todos estos 2 años en los cuales se estuvieron negociando, en donde las empresas expusimos, ¿verdad? Propuestas y soluciones donde de mutuo acuerdo se llegaron a estas disposiciones finales que van a ser entregadas al Congreso y que es parte de la anuencia de la empresa privada y del sector privado a trabajar en conjunto con soluciones que puedan ser del beneficio de todos y de una estabilidad sana para todas las partes. Vamos a recordar algunos de los pasajes de las personas que han sido críticas con este paquete de adendas que mañana el ministro de la Presidencia y el gerente de la ENE, a su vez ministro de Energía, entregan en el Congreso Nacional, afirmando que tendrán unos ahorros aproximados para el país de 30.000 millones de lempiras. Las 18 adendas derivadas del proceso de renegociación de contratos de energía serán entregadas al Congreso Nacional este próximo martes. Así lo anunció el secretario de Energía, Eric Tejada. Pero desde ya estos cambios están encontrando una fuerte oposición en la Cámara Legislativa para ser aprobados. Se desconoce hasta el día de hoy la depuración de los mismos, el beneficio que le trae al pueblo hondureño el tema de la renegociación, y lo más preocupante es que se cambió el concepto de renegociación por la resucitación de contratos y de empresas donde se ve manifiesta la opacidad y la rendición de cuentas. No acompañaremos contratos zombies, ni revividos, ni resucitados, donde es evidente que las malas prácticas que tanto criticaron vuelven al acecho en contra del pueblo hondureño. En iguales términos reacciona este diputado liberal que considera que hace falta conocer más a detalle las modificaciones realizadas a los contratos antes de ser discutidos en el Congreso. No podemos tampoco aprobar contratos que no conozcamos, como por ejemplo el contrato de Brazabola, que no ha llegado al Congreso Nacional, que se dice que ese contrato es en buenas condiciones para el país, pero no tenemos números. Tejada en su publicación explica que en este paquete van rebajas en el precio de 5 contratos térmicos, 2 eólicos, 2 de biomasa y 8 solares, que a su vez renunciaron, según el funcionario, al espuro incentivo de 3 centavos, lo que deja un ahorro para el Estado de 30.000 millones de lempiras. Sin embargo, para este experto de energía de la ASJ, si no se publican estos contratos, esa información quedaría en papel mojado.
Bueno, la única manera de garantizarlo es que publiquen toda la información. Si no, realmente eso es papel mojado, porque decir que hay un ahorro cuando no se ha presentado cuánto es lo que se estaba estableciendo en los contratos originalmente y cuál es el nuevo precio, entonces no habrá claridad. Pero no solo eso, la ley de energía establecía que era renegociar precios, es decir, bajarlos, no cambiar condiciones de tecnología, de ubicación, de duración para crear un nuevo contrato. Desde el oficialismo se defienden y aseguran que esos contratos eran del gobierno pasado con características leoninas y con los cambios hechos para que el Congreso los apruebe, el pueblo ahora será el beneficiado. Estos contratos que ellos hicieron son contratos leoninos. Hoy el gerente de la ENE los ha renegociado y está generando un ahorro para el Estado. Eso significa que estábamos pagando contratos demasiado caros que no estaban basados en una realidad y hoy se han ajustado a una realidad de lo que es la energía. La entrega de estas 18 adendas son parte de un primer paquete y a finales de mayo se presentará un segundo y último para dar por concluido el proceso, informó Eric Tejada. Muchas gracias por tomar su tiempo y compartir su opinión a través de nuestras cuentas. Comparte un televidente, importante se vayan esclareciendo estos temas enérgicos que provocan tanto resquemor entre la población hondureña. Para la próxima se tienen que anticipar con la documentación oportuna y no esperar los reclamos de las instituciones que les están contando las costillas. Buenos días, es crucial que las bancadas consideren positivamente estas adendas como un medio para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos eléctricos. Buen día, a mi parecer no debe la población tener resquemor de eso, ya que los temas energéticos se han estado resolviendo de forma clara y transparente. La aprobación de estas adendas marcará un hito en la optimización de los contratos eléctricos y en la generación de ahorros para el país. Buenos días, instamos a las bancadas a respaldar estas adendas como una medida estratégica para maximizar el beneficio económico en el sector eléctrico. Comparten los televidentes, usted también puede compartir su opinión, recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas. Bueno, vamos a ver, ya en un ratito vamos a profundizar un poquito sobre los resquemores. Y Cristian Sanabria a mí me dejó impactado cuando dijo, y ya voy a decir cuáles son los intereses, me dice. Bueno, ok, solo espérenme unos segunditos para que ocurra esto. Pero antes, quiero saber yo qué implica esta renegociación y rescisión de contratos de energía eléctrica y lo que nos está diciendo el ministro de Energía, que estaríamos ahorrándonos 30.000 millones de lempiras con esta renegociación que se ha producido y las adendas que van en esa iniciativa para que sea aprobada por el Congreso Nacional. Por favor, ministro. Sí, gracias, Renato. Vamos a explicar un poco cómo fue todo el proceso de renegociación, ¿no? Dice, hay en el espectro, o sea, el mapa que tenemos nosotros son 190 contratos, ¿no? De esos 76 en operación comercial y se le están cruzando ahí. Sí. Señálelos. Y 114 que no entraron en operación comercial, ¿no? Que vienen arrastrados desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la ley facultó mediante los artículos 4 y 5 para los contratos en operación comercial. 76. Y el artículo 9 para los contratos que no han entrado en operación comercial. Si vamos a la siguiente, Carlos, porfa, creo que se le desconfiguró. Pero ¿qué implica? Entonces tenemos el número de que son 190, ¿no? Pero de esos 190 nosotros, y de los 75 en operación comercial, agarramos un espectro de los en operación comercial de 34 contratos, que eran los que presentaban mayor sobreprecio, ¿no? Y a la vez recibimos 5 propuestas de contratos que no habían entrado en operación comercial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de esa renegociación? ¿Cuáles fueron? Tienen que ver justamente por tecnología. Usted no puede aplicar un criterio estándar a todas las tecnologías, ni siquiera, Samuel y Carla lo saben, con el tema a cada contrato. Cada contrato tiene su particularidad de inversión de capital, de crédito, de préstamos, de financiamiento y cada tecnología tiene su particularidad de cuánto se
tiene que invertir, ¿no? Hay tecnologías que son muy intensivas en capital al inicio y otras que quizás sus costos de operación y mantenimiento son mayores, ¿no? Entonces, son 1.835 megas los que representa estas 18, los 75 contratos en operación comercial. En el país hay 3.100 megas de capacidad instalada, ¿no? Pero por contratos, el mercado de contratos son 1.835 y el resto se liquida en el mercado de oportunidad, ¿no? Para una demanda que en estos días, el 2 de abril a las 2:50 de la tarde, tuvimos la demanda máxima que se le logró suplir de 1.904 megas, ¿no? Estamos atravesando este año, estos meses, los más cálidos probablemente en muchísimo tiempo, no solo en Honduras, a nivel mundial. Es la demanda histórica, esa del 2 de abril. Sí, correcto. 1.900 megas. 1904. 1904 a 96 de los 2.000 megas como demanda ese 2 de abril. Es la demanda récord histórica de la ANE, 1.904 megas a las 2 de la tarde del 2 de abril. Entonces, si vamos a la siguiente, Carlos, porfa. De los 114 contratos sin operación comercial, el artículo 9 manda ya se rescindieron 30, ¿no? ¿Bajo qué criterios se rescindieron estos 30? No habían sido publicados en la Gaceta, ¿no? Y la siguiente, porfa, Carlos. Ahí están los 37 contratos. Aquí hay... Esos son los 37 contratos. 37. Sí, estos son... no, porque de esos, o sea, usted tiene 114, ¿no? 114 que son contratos que no entraron en operación comercial. Sí. De esos se rescindieron 30 que no habían sido ni siquiera publicados en la Gaceta, sino que únicamente tenían aprobación de junta directiva, ¿no? Y de esos prácticamente 80 y tantos que quedan son los que están en procesos administrativos. Hay que seguir todo un proceso administrativo porque cada contrato también tiene su particularidad, ¿no? Hay unos que tienen reclamos administrativos, hay instancias administrativas que se tienen que, plazos perentorios, ¿no? De instancias administrativas que deben de cumplirse y esos son los que están en análisis y se recibieron, insisto, 5 propuestas. Al final la gente, la que nos está viendo y yo, queremos ver una narrativa de ustedes que nos digan qué empresas aceptaron renegociar los contratos, quiénes renunciaron a los 3 centavos. Sí, aquí está. Si quiere, pase, Carlos, está desconfigurada. Pase a la siguiente, porfa. Aquí están los criterios, ya hablé de los criterios. Pasemos a la tabla que muestra los ahorros. No se está viendo, lamentablemente, creo que la configuración de Carlos no es la adecuada, no es la presentación original que traemos. Pero aquí está, ¿no? Este es el balance de los contratos de las 18 adendas, ¿no? De esos 34 contratos que están en operación comercial y que fue el enfoque principal, se lograron 18 adendas y se firmaron 17 memorándum 7 memorándum de entendimiento para hacer 25, ¿no? Digamos que son los contratos que han aceptado bajar precio y mejorar sus condiciones de precio, ¿no? Evidentemente, en una mesa de renegociación, uno da, o sea, las empresas en este caso, logramos que bajaran el precio, pero el Estado también cede algunas condiciones, ¿no? Entonces ahí hubo ampliación de potencia y hubo ampliación en años de vigencia de los contratos, ¿no? Para mejorar la situación financiera de las empresas y que las corridas pudieran tener equilibrio financiero. Equilibrio financiero para ambas partes, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo. De las 18 adendas, hay 9 que tienen ampliación de potencia y hay 13 de las 18 que se les amplía la vigencia de los contratos, los años, ¿no? Y también los contratos que fueron, digamos que el interés público fue el mejor porque mayor rebaja ofrecieron. Ese es el criterio para escoger a los que no entraron en operación comercial, que es justamente el de Sexa y el de Total Energy, la empresa
francesa, que también se involucró la Embajada de Francia en el proceso de renegociación, se les bajó más bien los años de los contratos y la rebaja de ellos es sustancial en monómico. Entonces aquí no se aprecia bien, lamentablemente. Estos son los 8 solares y hay bajadas, Renato, desde 7 centavos, 6 centavos, esto en el monómico en promedio, 6 centavos, 3 centavos, 6 centavos, 4 centavos, 3.7 centavos. Entonces digamos que el criterio objetivo para solar era, insisto, hay condiciones particulares financieras, pero era 3.7 centavos para arriba que se pudieran reducir, ¿no? Entonces hay rebajas de hasta 7 centavos en el precio monómico. Sigamos a la siguiente, Carlos, porfa. Aquí estos son los eólicos, son 2 eólicos, son 236 megas aproximadamente, con rebajas de hasta 4 centavos, ¿no? De ahí, estos son los de biomasa, son 3 de biomasa, Honduras Green Power, Energía Chumbagua, compañía azucarera, suman solo estos 54 megas, estos suman 236, tecnología eólica y biomasa, ¿no? Que esta biomasa generalmente es de bagazo de caña de azúcar, ¿no? La siguiente, porfa. Estos son los, los térmicos, van 3 de LICE con rebaja significativa de 5 centavos, 5 centavos, 6 centavos. ¿Y quedan en cuánto? ¿Quedan en cuánto entonces? Eso depende, es que el monómico va variando, ¿no? Es una fórmula que va variando y también tienen que ver las indexaciones, ¿no? Y este es el de Cexa y ahí está el ahorro, 12.000 millones en la vida del contrato, se le bajó más bien, le bajó la vigencia. Los ingenieros Sanabria, por favor, la rebaja que nos dice el ministro de Energía se va a producir en ese controversial contrato de Cexa, 12.266 millones de lempiras. 500 millones de dólares. Correcto, exactamente, 500 millones de dólares aproximadamente. Es un cambio de tecnología porque el carbón, bueno, eso ya prácticamente está de salida, ¿no? Por la cantidad. Exactamente, ya nadie, ni siquiera los bancos dan financiamiento para ese tipo de proyectos y el gas natural está siendo el vehículo de transición hacia totalmente la economía verde, ¿no? Que se está gestando un proceso de transición energética. Y yo les quiero decir qué es lo que nos quedó en la cabeza después de este debate de Cexa. ¿Qué es lo que nos quedó en la cabeza? Que el gobierno, después de que usted, primero que teníamos la idea de que era Rixi que había firmado ese contrato. Falso. Falso. Ok, usted está demostrando aquí que fue Aristide Mejía. Segundo, que se empecinó el gobierno en activar ese contrato después del 2008, que se empecinó en activárselo por interés. Esa es la percepción que quedó en la cabeza de la gente, que había como una especie de colusión esa fue la percepción que quisieron. No, por eso le digo. Por eso le digo. Sí, es que usted habla a nombre de la gente, Renato, y no es así tampoco. No puedo hablar a nombre de los animales, estoy hablando de gente, pues ¿se entiende? Pero es su percepción de la percepción bueno, de la usted gente. quiere que lo que diga es que esa fue la percepción que quedó en un segmento de la gente. Eso es lo que yo quiero decir. Eso es lo que yo quiero decir. La interpretación que hace ASJ tendenciosamente en un proceso de 115 análisis y escrutinio de 115 contratos y se van directamente a uno y mienten, ¿no? Porque inclusive quieren relacionar a los dueños del 2008 con los de ahora y son totalmente diferentes, ¿no? Y ha habido, el contrato nunca fue rescindido por junta directiva y además tuvo un proceso administrativo, o sea, siempre estuvo con vigencia a pesar de la disputa interna y igual que el contrato de Total Energy, contratos que la ley no faculta para poder renegociarlo. Mire, vamos a ver, yo tengo que explicar cosas hasta de periodista aquí elementales. Primero, cuando viene Sanabria, y voy a cruzarme, y dicen, nos vamos a ahorrar, ¿cuánto dijeron? 30.000 o 36.000 millones. 30.000, si quiere. 30.000 millones. Pase la última para que vea a mí eso me impacta y me genera esperanza.
No, Cuando me dice, hemos renegociado contratos eólicos, contratos... La de atrás. Vamos a ver, escúchenme, yo los escucho a ustedes cuando hablan. Sí, lo escucho. Cuando dicen, hemos renegociado contratos térmicos, contratos eólicos, solares, es decir, eso es lo que hemos clamado toda la vida, esa renegociación, y a mí me parece correcto. Ahora, como periodista quiero entender a profundidad todo el alcance de ese ahorro que nos están diciendo y por qué tengo que dudar de que lo vamos a lograr. A mí me esperanza lo que usted está exponiendo en este momento, pero igual cuando salen unas personas ahí y dicen, cuidado con ese contrato de Cexa, también trato de profundizar si tienen ellos la razón o no la tienen. Quiero que me entiendan mi misión como periodista aquí. A ver, Renato, yo sí quisiera por favor. aquí en este punto. El ministro pues ha expuesto en forma pues numérica y científica la renegociación de estos contratos y sus valores de ahorro. Ahora, también desde mi perspectiva, Renato, porque yo también estuve con Carla misma en los procesos de renegociación, nosotros pudimos percibir y corroborar que con las empresas solares, empresas eólicas que participaron en el proceso, la renegociación fue más flexible. Y a la diputada María Antonieta, ¿cómo se llama el Partido Liberal que salió ahí? Marlon Lara. Sobre todo a María Antonieta, yo le digo que paciencia, que ya van a estar las adendas en el Congreso para que revise cómo las empresas y la ENE nos pusimos de acuerdo para eliminar la corrupción que ustedes hicieron en el Congreso con los 3 centavos en el 2014. Tranquila, diputada, ahí va a tener tiempo para darse cuenta de todo lo que hicieron y cómo lo estamos corrigiendo. Ahora bien, Renato, los huesos más duros de roer en esta renegociación fueron las plantas térmicas tradicionales. Tal es el caso de Lufusa, tal es el caso de Enersa. Lufusa ni siquiera mostró interés en participar en el proceso de renegociación. Y no participó. Llegaron al punto que en su momento... Hicieron una oferta. No. Ellos hicieron una oferta, pero no ajustada a, y yo le voy a los cánones que se Yo le voy a decir cuál fue la oferta que hicieron y la expresaron en correo y lo mandaron ahí. Vamos a ver. Ellos nos dijeron, les vamos a ofrecer un canon mientras está el gobierno, o sea, el gobierno de Libre, de $2 millones creo que era, pero solo mientras está el gobierno y no nos toquen el contrato. ¿Qué negociación es esa? Eso prácticamente es un chantaje y un soborno y nosotros dijimos que no y no se renegoció contrato con Lufusa porque nosotros no íbamos a aceptar ese tipo de propuestas. Y esa es una figura legal. Es que yo la entiendo. Miren, no se preocupen, les vamos a dar esto. Claro que es ilegal, es corrupción. Entonces por nosotros, eso mismo, usted me dijo... No. lo está diciendo Sanabria. Para mí es corrupción, Renato. Que nos quieran tratar de decir, les vamos a pagar 2 millones para que no nos toquen el contrato. Para mí sí lo es. Es que la propuesta de ellos fue dar una especie de descuento, ¿no? Pero que no se ajusta a los criterios de la renegociación. Ese es el punto. Y además que querían deducir algunos temas de impuestos, ¿no? No estaban ajustadas a los criterios y los que se lograron renegociar, sí, ¿no? Ya vamos a ir ahí, En el me está hablando de Lufusa, ¿verdad? Que prácticamente no hubo renegociación. No hubo renegociación con En el caso de Enersa. Con Enersa tuvimos una fuerte renegociación porque la gente de Enersa le entiende bastante el tema de los contratos. Afortunadamente yo también, porque tengo 4 años de experiencia que estuve administrando los contratos y calculando los costos base de generación. Carla lo sabe, que estuvimos en el ODS, que es el operador del sistema que ahora fue rescatado por el gobierno y es el centro de despacho. En el caso de Enersa, logramos hacer una negociación que al día de hoy nos tiene que devolver Enersa más de $30 millones, porque es una renegociación de carácter retroactivo. Durante todo este tiempo que ha pasado, ellos han estado en el mercado de oportunidad donde se cobra más caro que tener contrato y ya nos deben $30 millones y aparte de esos $30 millones, $2 millones por año en función de los descuentos que se logró. Igual, Lais hizo su renegociación, 6 centavos de dólar de rebaja, pero de las plantas térmicas, la más dura de roer y que no participó en el proceso de la forma que nosotros esperábamos fue Lufusa. Esa es una radiografía para que el pueblo hondureño sepa por dónde van los tiros, quiénes aflojan más, quiénes están queriendo acceder a renegociar sus contratos y quiénes en definitiva son los que son más fuertes, más duros de roer, que coincidentemente son los que tienen
la mayor cantidad de energía contratada, más del 40% de los pagos en contratos de generación del ENE, se van solo para dos empresas, que son Lufusa y Enersa. Y a pesar de percibir la mayoría de los ingresos, en un gran porcentaje, son los que menos accedieron en lo las que expectativas de ustedes, las expectativas de ustedes eran mayores o están plenamente satisfechos de lo renegociado. Creo que estamos bastante satisfechos. El ahorro de 30.000 millones de lempiras en la vida de los contratos es un ahorro significativo. 2.295 millones de lempiras en promedio, porque las vigencias son diferentes, evidentemente, en los contratos al año. Es un ahorro sustancial. Evidentemente se puede lograr más todavía. Creemos que el proceso debe pasar inclusive por otra etapa de donde se reciban más propuestas y culminar. No cabe decir, a lo que decía Cristian, con el tema de Enersa, este era uno de los problemas, uno de los conflictos más fuertes cuando llegamos a la administración, porque la Junta Directiva había aprobado un contrato de Enersa el 2018, pero no había sido aprobado en el Congreso Nacional, y está hablando de una planta base de 240 megas, y ahí es donde se ve la distorsión del mercado, tanto legal como financieramente, donde la empresa base, si usted apaga Enersa, se le queda medio país, medio Cortés sin energía, casi prácticamente, bueno, una gran parte del Valle de Sula, y era fundamental para esta administración ya finalmente acabar ese proceso que era un caos absoluto, sumido por el Partido Nacional, por la narcodictadura y la profunda corrupción. Ok, los contratos de Lufusa, ¿cuándo terminan? Y ya luego voy con ustedes porque sé que tienen unas aristas muy importantes. Antes de darle respuesta a su pregunta, que se la voy a dar, también en ese proceso de renegociación descubrimos que las empresas solares, eólicas, al final nos dimos cuenta en ese proceso que también fueron prácticamente estafadas por el gobierno de Juan Orlando, porque les prometieron los 3 centavos de incentivo y al final ellos mismos sabían que era un acto de corrupción y no se los pagaban. Ahora, también todos los megavatios de energía solar, 500 megavatios, Carla, los más de 200 megavatios de eólica, el que era planificador del ENE en ese momento, que también fue presidente de la CRE después que salió de ahí, Gerardo Salgado, planificó poner casi 800 megavatios concentrados en Choluteca y Valle, sin tener una línea de transmisión para mandar esa energía hacia la zona norte. ¿Qué clase de desastre es? Fueron víctimas también esta gente de la corrupción público-privada que privó en ENE en colusión con los amigos de María Antonieta, que se van a dar cuenta cómo estamos desmontando esos 3 centavos de incentivo. También, Renato, para decirle, en el tema de lo que es la renegociación de los contratos, aparte de que las mismas generadoras que estuvieron en renegociación descubrimos que fueron víctimas de eso, hay que decir que gracias a la ley de energía promovida por la presidenta, aprobada en el Congreso Nacional, tuvimos la oportunidad de corregir esta situación, y además salen ahí muchos que se creen expertos opinando que por qué no han tirado la licitación, por qué aplazaron la de 450, por qué no han tirado la de 1500. Estos están acostumbrados a tirar licitaciones, incorporar capacidad repartiéndose el pastel sin tener las líneas de transmisión como ya lo hicieron en el pasado, sin tener transformación. Desde hace 20 años no se inviertan en transformadores en este país. Es una locura tirar una licitación por 450, 1500 megavatios sin tener bien planificada la incorporación de las líneas de transmisión y los transformadores. Bueno, mira lo que pasó ahí en el Patuca, ¿verdad? Y en ese sentido. Sí, exacto. Renato, sin una línea de transmisión no solo eso, para transportar toda la energía que puede generar el Patuca. 195 circuitos de distribución hace 15, 20 años, ni un solo transformador, o sea, no se amplió la capacidad de transformación del país, y heredamos una calamidad pública al borde, Renato, en el 2022 de un colapso eléctrico total, y ha sido la inversión de la presidenta increíble, histórica, 27 proyectos en ejecución, 15 subestaciones que se están ampliando, 4 subestaciones nuevas, renovación del Cajón Cañaveral, Río Lindo, se volvió a activar Quilio, que son represas del Estado, ya se están repotenciando 21 circuitos en distribución, el ahorro que ha generado la transición DH al control del ENE son más de 300 millones de lempiras que se están invirtiendo en los circuitos de distribución porque están congestionados. Valle de Ángeles, el sur,
Villanueva, Cortés, Choloma, Santa Bárbara, Macuelizo, Azacualpa, tienen serios problemas eléctricos y los estamos resolviendo en este gobierno. En 27 meses nadie había invertido lo que ha invertido este gobierno y hecho lo que ha hecho a pesar del desastre que ustedes saben, Samuel, Carla, la situación crítica en que se encontró. Ya van a tener la respuesta si en efecto encontraron una situación crítica y un desastre. Solo quiero terminar con el hilo conductor, Claro, Renato. claro, Sanabria, claro. Entonces, vienen ahora ONGs, no voy a decir el nombre porque ya ni vale la pena decir de dónde vienen los ataques, el pueblo hondureño los derrotó, 1.700.000 votos en las urnas porque ustedes se plegaron a Juan Orlando y sabe el pueblo hondureño de qué ONG estoy hablando. Ahora, esos que nos atacan vienen tirándoselas de expertos, pidiendo que ya saquemos una licitación para resolver los problemas que tenemos ahorita. Obviamente, gracias a la renegociación de contratos, se nos proporcionó esta herramienta valiosa, mediante la cual logramos renegociar, incluido este contrato de SEXA, para poder suministrar esos 140, 150 megavatios que van a subir a 240 megas el próximo año y poder mitigar lo que son los déficits de generación mientras se desarrolla ese proceso de licitación y mientras se incorporan dentro de 3 años las plantas que ganen producto de este proceso. Ahora, para finalizar, Renato, en ninguno de todos estos contratos que nosotros renegociamos, pueblo hondureño, el gerente Eric Tejada, su servidor, tenemos las manos limpias porque tenemos la catadura ética y moral de decir con nombre y apellido nombres, empresas, porque nosotros no recibimos dinerito bajo la mesa de nadie. Y si no, pues yo le pregunto a Carla, CMI nos aflojó dinero, nos sobornaron por renegociar los contratos, usted estuvo en la mesa conmigo. Por supuesto. O sea, no, todo fue una negociación técnica, financiera, basado en poder sobrevivir y poder dar ahorros, pero que también la empresa no muera. Entonces se ha montado una narrativa. Y ustedes saben cómo se manejaban las cosas antes, cómo pedían coimas, cómo extorsionaban, ustedes saben, y que ahora no se... Pero usted cuántas veces vino aquí y nunca me dijo que les pedían coimas en el gobierno pasado. No, a ver, vamos a parar aquí en un momento sobre ese tema. De hecho, la empresa privada no tiene control sobre cómo se dan. El tema que ustedes dicen, por ejemplo, del Congreso, la empresa privada no sabe ni tiene control de a qué horas lo aprueban, si fue en la madrugada y demás. Es más, las empresas, exacto, las empresas extranjeras, de hecho, que vinieron a ver, motivadas por esos 3 centavos y que vino bastante inversión extranjera, hicieron su debida diligencia, vieron que los contratos estaban aprobados en la Gaceta y dijeron todo está en orden. Ahora, aquí ¿cuál es el tema? Yo creo que nos tenemos que ir también al principio y es, a mí me parece que ya hoy por hoy en Honduras no se puede tener una negociación bilateral porque ya el pueblo no la quiere, el pueblo la cuestiona y desde el lado de la empresa privada lo que yo sí puedo decir es, tampoco la queremos. De verdad, y yo creo que el clamor de la licitación va en ese sentido. Cristian, usted el tema técnico de la parte de transmisión, totalmente de acuerdo, porque es verdad que en efecto luego la empresa privada hace la inversión y hoy por hoy se están perdiendo millones de dólares producto del problema que dijo Cristian por las limitaciones y vertimiento de energía solar porque no se puede pasar la energía del sur al norte, eso es una realidad. Ahora, ¿cuál es el proceso? Yo creo que todo gobierno piensa y cree que en el momento está haciendo lo mejor y lo correcto para atraer inversión extranjera. ¿Qué pasa luego? Las crisis pasan, el combustible baja, ¿verdad? La situación cambia y se olvida que esa emergencia sucedió y que por qué se tomaron esas decisiones y vienen los cuestionamientos. ¿Qué le deseo yo a este gobierno? Sinceramente, a ustedes dos, como están hablando de la parte de honestidad, que nunca nadie los venga a acusar y a revertir y a decir que fue un tema corrupto. Y eso es lo que han intentado, Carla. Sí, lo van a hacer. Pero hay una parte de la función pública, hay una realidad. Es parte de la función pero hay una pública. realidad. O sea, usted sabe, una licitación pública, para empezar, una licitación pública internacional como la planteaba la Ley General de Industria Eléctrica desde el 2014, nunca se hizo. Nunca tuvo el Estado la capacidad de hacer una licitación competitiva. Y una licitación tarda un año en planearse, en hacerse bien, el otro año en el proceso licitatorio y en la adjudicación, y 2 o 3 años o 4 años en que entren las plantas. Tiene razón, o sea, tiene que planificarse. Y tiene razón. A 7 y años. algo que sí pasó es que desde la APE, de hecho cuando Kevin era director ejecutivo en la APE, siempre dijimos que se tenía que hacer esa licitación. Gobierno pasado y actual. O sea, en esa parte, si les digo, no es nuevo. Pero estamos de acuerdo. De transmisión y
y de hay que transformación. resolverlo. Y yo creo que eso es lo que también Y se hay tiene que que empezar a resolver platicar el más. tema de abastecimiento de energía ahora, porque heredamos un déficit también. O sea, nosotros planteamos 3 mecanismos de forma transparente para la incorporación de energía, porque la gente necesita energía ya. La demanda está creciendo probablemente 8 o 9%, y antes se tenían números de 4, 4.5, ¿no? Licitación de 220, licitación de arrendamiento y renegociación de contratos para que entren las plantas. Tiene que incorporarse, Renato, 200 megas 2025, 200 megas 2026, y la licitación debe de salir ahora 1.500 con un mecanismo moderno y transparente. Solo permítanme, por favor, porque les digo que, y voy luego con Samuel Rodríguez, porque está Aristide Mejía, que quiere referirse a eso. Porque Correcto. ahora es que Aristide fue el que firmó ese contrato está en con la Sexa Gaceta. en el 2008. No, correcto. Entiéndame en el lenguaje que yo utilizo, ¿verdad? Y está también Kevin Rodríguez. ¿Cuáles son los intereses que hay aquí? ¿Cuáles son los... Me gustaría Si quiere pusieran le mandé la otra presentación. ¿Perdón? Son intereses económicos. Sí, pero que Renato. Y tal ya vez los vamos a Carlos explicar pone con la la otra. presentación que nos van a poner acá. Ok, pero anticípame. ¿Qué tipo de intereses? Bien, perfecto. Mientras ponen la presentación, allá por los años 2007, Renato, se da lo que es el plan de expansión en la generación del ENE, año 2007, donde dice que va a salir del mercado Enersa, perdón, el COSA, Lufusa, y que para el 2010 estas plantas quedan descontinuadas y el gobierno, en ese momento del Poder Ciudadano, toma la decisión de construir Jicatuyo, construir Los Llanitos, repotenciar todos los proyectos hidroeléctricos del ENE, y también mediante un proceso, el cual han dicho aquí que Sexa se contrató de forma directa, proceso que participaron más de 70 empresas, según lo dice el mismo documento del tribunal que ellos están exponiendo ahí, proceso participativo. Incorporar la mayor capacidad de generación ante el vencimiento de estos contratos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Sectores interesados, Renato, en la zona norte, los mismos de siempre, el mismo Luis Larach, el dueño del COSA, otros ahí también que se confabularon en la zona norte, los de Nersa, para impedir lo que es la construcción de Jicatuyo, de Los Llanitos, la repotenciación del ENE, de incorporación de mayor generación. Se gesta un golpe de Estado en el país. ¿Y qué pasó en el 2010 después que dieron el golpe de Estado? Salieron extendiéndole los contratos al COSA, extendiéndole los contratos a Lufusa y prácticamente destruyendo todo el proceso de estudio, ministro, de construcción de Jicatuyo, de Los Llanitos. Ya estaba el contrato firmado para hacer esas centrales hidroeléctricas y lo destruyeron con ese golpe de Estado. Entonces, los mismos actores que estuvieron en ese momento cercando e impidiendo el cambio en la matriz público-privada de generación son los que se ven afectados hoy con estos intereses, porque la empresa térmica Brazabola, operando en gas natural, va a desplazar de la generación, y lo dicen los informes técnicos del Centro Nacional de Despacho, expertos de alto nivel, va a desplazar la generación con búnker y diésel de este país, y sobre todo en la zona norte del país. Es decir, se va a venir abajo el despacho de Nersa. ¿Y qué implica que se venga abajo el despacho de Nersa? Aparte de que no van a cobrar lo mismo, también hay un negocio en el búnker. Los que venden búnker, las petroleras transnacionales, también ven afectados sus intereses en la venta de estos derivados del petróleo al país. ¿Por qué no les gusta que haya nuevos energéticos, nuevas materias primas para generar energía? Porque los oligopolios y sus asociados transnacionales se ven afectados con estos intereses y con la incorporación de estas nuevas tecnologías de generación. Ok, ¿cuándo terminan los contratos de Lufusa? Lufusa termina en el 2028 y Enersa, afortunadamente que se pudo renegociar, termina en el 2030. Estaba predestinada para terminar en el 2028, pero terminará en el 2030. Entonces, aquí, Renato, Carla, Samuel, la incorporación de nueva energía, sobre todo en esta contingencia energética que recibimos, que le damos grave, debe involucrar nuevos inversionistas, romper con los oligopolios y hacer más competitivo el mercado, y la certeza de la licitación de 1.500, que sea abierta para todas las tecnologías y competitiva, va a dar esa señal. Samuel Rodríguez, ¿tú coincides con él? Okay. O no cuando habla de esos grandes intereses? Porque quedó la percepción que el golpe de Estado provino de ahí. Desde luego que provino de ahí. Debió de ser una causa, sin duda alguna, ¿no?
Ese elemento hasta hoy lo tengo yo. Claro, estuvieron en contra de Petrocaribe, en contra del ALBA, en contra de los pueblos, en contra de que viniera combustible diferente a este país y más barato. Desde luego, ya lo han demostrado, Renato. ¿Qué piensas? Lo más importante que hay que resaltar acá es cuál es la participación del Congreso Nacional en la vida energética del país. Todos estos contratos, ¿por qué tienen que llegar al Congreso? Porque un contrato tiene que valerse en base a un decreto de ley para poder vender de gobierno a gobierno. Entonces, en esa gráfica que usted tiene ahí, tiene 3 escenarios. Número 1, entre la licitación del 2017, el precio de Lufusa fue mucho más barato que el de NERSA. Casi que entraron a burro amarrado, león suelto. Porque no le dieron tiempo para que entraran nuevos proyectos. No hubo nueva tecnología. Siempre seguimos con búnker. Una licitación teledirigida para renovarle los contratos a los mismos que ya han estado en este país por 20 años, Samuel, ¿vos lo sabes? Vamos a esto. Fue el primer ejercicio que hizo la Comisión Reguladora de sacar una licitación. Las licitaciones tienen que hacerse con suficiente tiempo de antelación, 5 años. Hay un tema de planificación. El grave problema que tenemos en el sector energético es mala planificación. Lo acaba de decir el ministro. ¿Cómo es posible que nosotros queramos montar 1500 megas y no tenemos red de transmisión? El viernes acaba de publicar ya el ministro que viene una licitación de una línea de transmisión que va a poder cerrar un circuito que va desde Lloro hasta Colón para meter 230. Se está construyendo y todo el mundo está asustado ahorita. Cuando pasa por Villanueva y mira esos grandes postes metálicos, no saben qué es. ¿Por qué no saben? Porque nunca lo habían visto. Gente que creció en Honduras sin ver un proyecto de línea de transmisión. Hoy están viendo las torres que vienen. Ahora, ¿qué pasa, Renato? Hay un asidero de todo esto y es las pérdidas que tenemos. ¿Cómo vamos a financiar una empresa estatal si el 35% de pérdidas que tenemos no permite bancabilizar la empresa? El rescate del ENE, el rescate de lo público, es válido. Los servicios públicos, agua, telecomunicaciones y energía, es necesario que exista un ejercicio donde hay inversión privada e inversión pública. ¿Por qué? Porque también tenemos gente que no tiene acceso a una calidad de vida básica. Salud, luz, telecomunicaciones. Hoy las escuelas, Renato, se trabajan con internet. Eso ya no es de la época pasada. Tenemos que modernizarnos, pero tenemos un grave problema, ley de contratación del Estado. Todo esto que estamos hablando ahorita no se puede renegociar si no es en base a un decreto que permita entre las partes sentarse y poder legalizar lo que se va a negociar. ¿Qué es lo que no se puede? Yo no puedo hacer una planta térmica y después querer aparecer como que soy renovable. Eso no se puede. Y en este caso no está sucediendo. Lo que está sucediendo son equivalencia financiera, actualización. ¿Cómo yo voy a construir un proyecto de carbón hoy en pleno siglo donde tengo a la vuelta en gas natural? Un ejercicio muy simple. El Perú es un sistema de 7000 megas. ¿Cuál es la base de la generación? Ciclo combinado en base a gas natural. El gas natural también va en derramamiento al transporte público, a la industria, calderas. Es como si el gobierno mira que veníamos haciendo intentos anteriores de sacar una licitación de 450 megas en gas natural y no lo hicieron. Hay que decirlo, esta es una libre competencia, pero hay una competencia desleal también. Y la manera que la competencia sea legal es que haya democratización del sector de energía, que hayan grupos que se puedan organizar y participar. ¿Y cómo lo van a hacer? Uno, hay un mercado de oportunidad que yo como agente generador voy a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, me registro, saco mi licencia ambiental, voy al ENE, le pido un contrato y yo puedo generar energía e inyectar un mercado de oportunidad. Eso no lo dio la Ley General de Industria Eléctrica. No todos son PPAs. Ahora, los proyectos grandes, ¿por qué se necesitan? Porque usted viene y estos contratos grandes, casi 800 megas, se van a cancelar. ¿Cuál es la manera de hacerlo entonces? Una licitación a la inversa, que es lo que se pretende hacer ahora. Ahora, ¿qué participación tiene el Congreso? ¿Cómo vamos a tener congresistas nosotros que no conocen nada de materia energética? Que no se sensibiliza el conocimiento de ellos acerca de un contrato. Cuando salen estas informaciones distorsionadas, donde no permite que las partes nos pongamos de acuerdo. ¿Quién es el más interesado, Renato, en este tema? Somos los privados, porque vemos una oportunidad de poder participar en la vida económica del país con lo que nosotros sabemos hacer, que es producir energía. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Darnos condiciones
para que podamos ser competitivos. Ok, solo permítame. Nos vamos a oxigenar un poquito para escuchar a Aristides Mejía y para escuchar a Kevin Rodríguez. ¿Estás de acuerdo con ese contrato de SECSA? Totalmente de acuerdo. De acuerdo. El contrato permite una negociación entre las partes. Ok. Ahora, hay una pericia, es que todo lo queremos poner satanizado. Hay una pericia del inversionista, Ok. del privado, que se tiene que fajar para hacer esto. ¿Y usted? No tengo los detalles, Renato. Las renegociaciones de contratos son entre la ANE y esa parte. Yo no puedo emitir un juicio sobre eso. Vamos a la pausa comercial. Enseguida, Aristides Mejía y Kevin Rodríguez. Más mensajes a través de nuestras cuentas. Que dice el pueblo que la NE ha sido un abismo fiscal sin fondo y un nido de corrupción e impunidad. Lo mejor es nacionalizar esa empresa y negociar de cero con todas las empresas existentes, pero con participación transparente de una nueva sociedad civil. Andrea Luque comparte, los hondureños apoyamos la renegociación de contratos en la NE. No queremos que vuelva a pasar lo que pasó en tiempos anteriores con esta institución. Comparten más mensajes. José Luis Moncada, y de esto que nos pueden decir, y adjunta una nota. ¿Pérdidas de la NE? Pérdidas de la NE subieron a 38% en marzo pasado, según informe. Sí, es que ese es un problema estructural del que vamos a hablar con los funcionarios de la NE y del Ministerio de Energía en este momento. Podemos estar generando más energía, pero si no se arregle ese problema de las pérdidas técnicas y no técnicas, seguimos con el mismo problema. Ese dato está malo porque es el intermensual. Ustedes saben que el intermensual oscila, fluctúa según la estación y según la entrada de energía, ¿no? Entonces, sí, pero las pérdidas siguen elevadas. Las pérdidas siguen elevadas. Sí. Las pérdidas siguen elevadas, pero desde que nosotros tomó el control ENE, el 18 de agosto del 2023, ha habido, vamos hacia abajo, ¿no? Estimamos que si se hace el interanual, probablemente se esté bajando en 0.78 y la meta es bajar 3 puntos por eso, este año, ¿no? Es interesante lo que decía Samuel Rodríguez. Si al mercado va a entrar más energía, pues tengamos líneas de transmisión. ¿Qué caso tiene generar Totalmente. Sí, pero energía de transmisión se están haciendo. No, por eso me entusiasmó lo que tú dijiste. Pero más importante, Renato, es lo siguiente. Por ejemplo, el caso de Total Eren, que es una planta eólica, ya viene también con una inversión en línea de transmisión. Es que también lo que pasa... ¿Cuál planta? Total Eren, que es una planta eólica. Total Energy. Okay. Sí. Vamos a esto, Renato. ¿Qué ha sucedido con estos proyectos? Son proyectos grandes, pero no se les exigió inversiones en transmisión. Sí. Renato, hoy es borrón y cuenta nueva. Toda inversión arriba de 20 megas va a requerir inversión en transmisión. Si el mejor ejemplo es esa represa del Patuca, ¿hasta cuánto puede generar esa represa en invierno? Capacidad instalada de Patuca son 104 megas y puede generar máximo por la condición de la transmisión 77 megas. En este momento, a lo sumo, tenemos capacidad para transportar 70 y pico megas desde esa represa. Exactamente. O sea que subutilizamos 26, casi 30 megas. Correcto. Y ese es un proyecto millonario, súper millonario. Renato. Sí, correcto. Y eso se va a resolver justamente con la línea de transmisión, el sitio Terrero Blanco, Danlich y Chicaste, ¿no? Que ¿para cuándo? Va a mejorar. No, esa ya sale la licitación ahorita. Sacamos la de el Negrito Lloro Reguleto, 197 kilómetros, a mi juicio, la línea de transmisión más importante del país, junto con esta del sitio Terrero Blanco, porque cierra anillos, uno en la parte oriental, o sea, en Olancho, en el Paraíso, y otro en el litoral atlántico. Okay. Y esos proyectos, primero tuvo que pasarse un proceso de registro catastral, el trazo, o sea, son 150, 190 kilómetros, y sale la licitación, ahorita ya salió, y sale en los próximos días la del sitio Terrero Blanco. Terminemos, por favor, Luz. Más mensajes. David Lanza comparte, la norma en este gobierno ha sido la imposición y ocultar cosas importantes que pudieran ser cuestionadas. Al inicio el señor Tejada hablaba muy mal de los generadores, llegó a insinuar que le hacían sabotaje, ahora es que son amigos. ¿Qué negociaron y qué tuvo que ceder el gobierno? Comparte este usuario. Gracias por compartir su opinión, recuerde que es muy importante y lo puede seguir haciendo a través de nuestro WhatsApp y a través de nuestras cuentas. Bueno. Así, brevemente. Brevemente, Renato. Bueno, aquí está Carla, pues lo volvemos a ratificar. Esta administración ha sido de manos limpias. Nosotros no recibimos dinerito bajo la mesa de nadie. Aquí está la contraparte privada que lo puede certificar. Así que ni se molesten en tratar de seguir con esas campañas para desprestigiar
a la gente que es honrada y honesta y que está en función de los intereses del país. Y solo quiero dar un dato del contrato de SEXA, Renato, para esos de SJ, para esos que andan investigando, que dicen que es un contrato zombie que ha estado en constante pugna, en movimiento, con 2 modificaciones. Y si no, pregúntenle también, y lo voy a decir aquí con nombre y apellido, pues, pregúntenle al señor Percy Buch, que fue funcionario del ENE, y aquí pues todos los que sabrán ya saben para qué banco trabaja, que él también ha estado en conflicto de interés y peleando ese contrato a través de una empresa que él representa durante el 2018, durante el 2019, y hay una gran trazabilidad de investigación que nosotros vamos a poner, pues nos vamos a poner a la orden también del fiscal general para irle a explicar cómo han mentido y cómo han infundado un montón de mentiras alrededor de este contrato para instrumentalizar la ENE, para decir que es un problema que está en la ENE y que nosotros hemos sido los que estamos reviviendo y dando un contrato zombie. No. Las gentes que están interesadas en este contrato y si tienen problemas y pugnas y disputas, resuelvan en los tribunales. No instrumentalicen la ENE. La ENE está renegociando contratos sin ver ningún tipo de interés. ¿Cuál es el contrato que defiende Percy Buch? El de SEXA. El contrato de SEXA. El contrato de SEXA. Él lo defiende. Se lo está peleando. Se lo han estado disputando. Se lo ha estado disputando. ¿Y para qué banco trabaja trabaja una él? disputa ahí. La gente lo sabe, pues. Bueno, entonces, ¿para qué banco trabaja? Te lo digo que yo no sé. Sinceramente. Pero bueno, dejémoslo. Lo que le trato de decir, Renato, es que hay sectores poderosos, hasta bancos, queriéndose disputar la titularidad de ese contrato de SEXA, y si tienen algún reclamo, háganlo en los tribunales. Como hondureño, algo que sé es que este asunto de la energía eléctrica por ahí vienen los intereses. Ha sido un negocio histórico en los que muchos se han hecho millonarios. Correcto. A costa de la energía. Correcto. Y ahí queremos también, o sea, en el artículo 7, por eso es la importancia también de la reforma energética, ley de energía, ¿no? 14 subcuencas que estaban entregados se derogó, o sea, estaban entregadas a Banco Atlántida. Le agradecemos al Banco Atlántida porque toda la información nos remitió sobre esos sitios que incluía el tablón. Ya va depurando Eric los bancos. Mira, ya por lo menos no asocio a Percy Buch con el Banco Atlántico. No, solo permíteme. Yo quiero decir algo. Ese comentario que usted acaba de hacer, de que el sector de energía ha sido una mina de oro. Mire, Renato, esa es una parte de percepción, y lo dijo Cristian en un momento. La percepción de cada quien. Ahora, lo que no miran es el esfuerzo, el sacrificio, el empeño. Yo sé que ibas a reaccionar así. Vamos a esto. Pero dime algo. Hay un trabajo atrás de eso. Sí hay un margen para decir con sustentación que la colusión pública-privada en materia energética benefició a algunas personas. Eso no me lo vas a negar. Vamos a esto. No me lo vas a negar. Lo del esfuerzo yo lo reconozco. La coyuntura aquella y todo eso yo lo reconozco. Pero no me vas a negar, Samuel, que se aprovecharon, se coludieron algunos, aprovecharon la coyuntura y ¿de qué estamos hablando se enriquecieron? Renato. ¿De qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando de contratos precisamente, porque hay algo muy importante. Mucha gente dice, a esas plantas les pagan por estar apagados. Es que ni conocen cómo es el producto de la energía. Entonces, nosotros necesitamos socializar, necesitamos dar a conocer realmente. Mire, Renato, el tema energético, usted lo puede ver, cómo la gente se atreve a escribir algo sin sustento. Como una asociación, y yo lo único que yo le puedo decir a ACJ, que tiene razón, es cuando comparamos las pérdidas de casi 18 mil millones al año del Empiras contra el presupuesto de la salud pública. Es lo único que yo le puedo decir que tiene sustento, porque es la realidad que está pasando. Carla, antes de que intervenga Tito Mejía. Vieran que hoy yo me siento un poco como hasta más callada, pero es que hay algo que sí quiero transmitir. Y es que todo esto en general es agobiante, es difícil, es el tema principal del país, es el futuro del país. Nadie se imagina hoy por hoy estar sin energía eléctrica. Del lado privado, todo el mundo aquí lo sabe, y lo que quiero remarcar es, hemos puesto nuestro granito de arena. Es decir, hemos hecho un esfuerzo, hemos dado, porque necesitamos aportar hacia la solución del sistema eléctrico de Honduras. Y yo creo que también es importante que nos centremos en el futuro. Y yo les quiero preguntar aquí sobre ese futuro, ¿verdad? Porque de nada, lo que más tememos nosotros como plantas operativas que estamos sosteniendo, que ustedes saben que hay meses sin pago y que estamos sosteniendo esa parte de la empresa en lo que ustedes la rescatan como lo han prometido.
¿Cuál es ese futuro? ¿Cuál va a ser el futuro del pago? Yo creo que eso va a ser importante. ¿El futuro del pago? De pago, por ejemplo, para las plantas. ¿Cómo se van a reducir las pérdidas? ¿Cómo lo aceleramos? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo viene una licitación, como ustedes lo dijeron, pero con un vehículo financiero que pueda darle esa solución al sector, que vuelva a atraer toda esa inversión y que Honduras sea ese hub de electricidad como estamos? Yo creo que también es importante que hoy marquemos cuál va a ser ese futuro de aquí adelante, ¿verdad? Corrijamos lo que se tiene que corregir. La renegociación es parte de toda esa solución y de todo ese futuro, y yo creo que sí también va a ser importante escucharlos a ustedes sobre esa parte. Ya lo vamos a escuchar. Antes, Aristides Mejía. Se le cortó la llamada a Aristides. Y entonces responde la llamada de Aristides. Kevin Rodríguez, de ASJ. Adelante, Kevin. Buenos días, Renato. Buenos días, Kevin. Por el espacio, un saludo a todo el pueblo hondureño, un saludo también a todos los invitados que están en el FED. Bueno, primero que todo, como ASJ, nosotros no estamos criticando empresas, no estamos criticando funcionarios. Nosotros lo que estamos resaltando es la opacidad del proceso de renegociación desde que se aprobó la ley, y voy a dejar un par de preguntas que creo que son varias de las que como pueblo hondureño y la población en general se ha estado haciendo. ¿Por qué la ENE, a pesar de que la ley le daba 60 días hábiles para renegociar contratos en operación, todavía no los ha publicado, no los ha enviado al Congreso Nacional? Hoy están mostrando algunos datos, pero hay que tener en cuenta que esto se tuvo que haber presentado en agosto del 2022. Por otro lado, la pregunta que hace el pueblo hondureño es de cuánto es la rebaja que van a ver en su recibo y cuándo van a ver esas rebajas por estas negociaciones que se están dando. También mencionaba el ministro que se han cancelado algunos contratos, porque aquí hay que hacer una separación importante, Renato, y es que la ley establecía que la ENE tenía que renegociar precios de contratos que estaban operando, es decir, plantas que estaban iniciando el sistema, pero también le daba un plazo para revisar, depurar y cancelar contratos que nunca habían entrado en operación. Y en este lado, las autoridades de la ENE mencionan que se han cancelado contratos que no entraron en operación, pero no se conoce cuál es el criterio de por qué se cancelaron estos 34 y no los 100, todos los 100 contratos. ¿Por qué no se han publicado todo ese proceso que finalmente también tenía la ENE un plazo de 1 año para hacer esa revisión? Pero ya hemos cumplido 2 años y todavía no hay información de esos 90 contratos. Nosotros hemos solicitado la información a diferentes instituciones, incluyendo la Secretaría de Energía, que firmaron un convenio con la PGR y con la ENE para revisar estos contratos, pero no hemos recibido respuesta. Otra pregunta que se hace el pueblo hondureño es ¿por qué no publican esas nuevas condiciones bajo las que va a operar Brazabola y está operando? ¿Cuánto es lo que está gastando la ENE mensualmente para comprar ese combustible de la planta Brazabola? Porque lo decían las autoridades de la ENE, es la ENE la que le está comprando el combustible de esta planta. El tema de si es el mismo contrato o no, Renato, yo creo que ya está claro, las autoridades de la ENE ya lo admitieron. No solo eso, sino que preocupa más aún que han mencionado esta mañana que ese contrato estuvo en disputa por diferentes dueños. No fuimos nosotros como ASJ, fue el gerente general de la ENE que dijo que durante 13 años hubo contratos que se estuvieron revendiendo al mejor postor, los calificó como de maletín y dijo que iban a ser rescindidos. También representantes de la ENE mencionaron y dijeron que muchos de estos desarrolladores estaban moviendo turbinas y motores porque sabían que les iban a cancelar los contratos. Y la sorpresa ahora es que la ENE está haciendo una defensa férrea de esta planta, que es algo que no es regular ni usual. Por otro lado, Renato, también aquí la pregunta que se hace el pueblo hondureño, sumada a las que ya mencioné, es ¿va o no va el contrato de Brazabola en este paquete de 18 contratos? Creo que esa respuesta todavía no la han contestado. Y sí va. El contrato gobierno se deben de comprometer a que, y van a coincidir con nosotros, que el Congreso Nacional debe de discutir estos contratos en 3 debates, de manera individual, contrato por contrato, de forma pública, y no en paquete y no en combo, como son malas prácticas que se han hecho en el pasado. Y finalmente, para cerrar, Renato, decirlo, no es justo que primero se sometió el pueblo hondureño a la peor crisis de apagones de la última década y que lo seguimos sufriendo. Y ahora que tengamos que condenar al pueblo hondureño a tener que pagar energía por el futuro venidero. Realmente aquí es donde tiene que haber reflexión de parte de las autoridades, no solo de este gobierno, de todos los gobiernos que han pasado y que van a venir en el futuro. Las decisiones que toman hoy son temporales porque pasan, cambian a los funcionarios, cambia el gobierno, pero la factura de esas malas decisiones las termina pagando el pueblo hondureño por décadas de mineras. Kevin Rodríguez de ASJ, Aristides Mejía. Aristides,
¿Tú fuiste el que firmaste por primera vez ese contrato de Cexa? ¿Aló? Sí, le escuchamos, abogado Aristides Mejía. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Aló? Muy bien, le escuchamos. Bueno, muy bien. Buenos días, Renato. Buenos días al auditorio. Buenos días al ministro Eric Tejada. Mire, y su equipo, y a los demás. Yo creo que la historia del ENE ha sido una historia de donde se han privatizado las ganancias y hecho públicas las pérdidas. Porque acuérdense que en el gobierno de Calleja se generó la primera crisis y ahí es donde introdujeron la modalidad de hacer contratos de energía térmica, que era contradictorio en un país que tiene vocación hidroeléctrica. Si el gran proyecto hidroeléctrico que se hizo en tiempo de los militares nunca ha sido superado, ¿verdad?, en Honduras. Entonces, cuando se generaron todos esos contratos hidroeléctricos, la matriz era 70% en búnker. Y después hubo una administración que fue con Arriaga y Acamán, en tiempos de Carlos Flores, que dejó un superávit en DENE. Cuando vino Maduro, quebraron de nuevo el ENE y dejaron una deuda enorme y dejaron un problema parecido al de ahora, donde no había prácticamente nuevos contratos para la generación, a pesar de que habían dado contratos en el gobierno anterior. Entonces, el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales, donde yo era ministro de Defensa, probó a varios gerentes y no dieron los resultados. Y me pidió a mí que yo interviniera junto a Rebeca Santos y otras personas. E intervenimos en ENE y yo la militaricé para lograr varias cosas. Entre otras cosas, había que cambiar la matriz, porque estaba, como dije, más que todo en función de la producción de energía de búnker. Y hicimos una contratación privada, pero con órdenes de presidencial de que fuera lo más transparente posible, en el sentido de que se nombró una comisión donde estaba la empresa privada, estaban las iglesias, estaba el sindicato y estaba el sector público, para supervisar que esa contratación privada se hiciera de la forma más transparente. 72 Luego de que hicimos eso, publicamos en los periódicos por primera vez un anuncio donde se le pedía a todos los interesados que pudieran participar para no otorgar de dedo el contrato, aunque la ley lo facultara, porque la ley sí permite que en un caso de emergencia, cuando hay un decreto de emergencia, se pueda otorgar un contrato por una decisión sin escoger, sin nada, es decir, directamente. Entonces, esa vez lo que se hizo es que fuimos a las cámaras de comercio, fuimos al COEP y les dijimos todos pueden participar y lo que vamos buscando es precio, no vamos buscando el combustible o la forma como se produce, con lo cual se empezaba a cambiar la forma como se venía produciendo energía en Honduras. Resultado de eso, se hizo la apertura de las ofertas en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en presencia de toda la prensa, de los representantes de la Contraloría o del Tribunal de Cuentas, no me acuerdo cuál estaba en ese momento, y de todo el equipo que hizo el análisis, porque ustedes saben que el fraude se hace generalmente cuando se abren las ofertas en un equipo cerrado, en una oficina oscura, y entonces alguien dice, mire, este está ofreciendo tanto, tráete otro sobre, ofrece tanto para que se te otorgue el contrato. Esa vez lo hicimos ante toda la prensa y con la comisión esta especial que yo he mencionado, que estaba supervisando. De esa apertura resultaron el otorgamiento de 3 contratos con diferentes tipos de combustible. En el caso de Cexa, no había ganado Cexa, sino que ganó por precio una compañía colombiana, pero la comisión que yo mencioné, presidida por el COEP, determinó que esa compañía no podía ser contratada porque no había presentado una fianza bancaria, que era esencial para eso. Esa fue la oportunidad en que Cexa pudo ganar el contrato. Okay. Y luego yo como interventor firmé todos los contratos. Eran como 3 o 4 contratos que se salieron de
de esa operación. Entonces, Bueno, entonces no fue Rixi la que firmó ese contrato de Cexa. No, porque aquí voy a explicar cuál fue. Pero solo tengo un minuto, Aristides, solo tengo un minuto. Mire, yo solo estuve interviniendo con las Fuerzas Armadas 6 meses. ¿Y por qué con las Fuerzas Armadas? Porque cuando estábamos a un 23% de pérdidas y mucha gente que debía era gente de grandes empresas, adinerados o hacendados o narcos que no permitían que se les cortara el flujo eléctrico. Entonces yo armé un equipo con los militares y le fuimos a cortar a todo. Y como a los militares no les dicen nada, entonces se tuvieron que pagar. Y vendimos una empresa que era privada, pero que estaba en manos del Estado, allá en las Islas de la Bahía, se recuperaron 100 millones, renegocié contratos como ahora lo está haciendo Eric con la compañía Lufusa para bajar un cargo fijo. Total que luego de esa operación, en solo 7 meses bajamos 3 puntos de pérdidas, lo cual consideraron que era extraordinario. Muchas gracias. Hice un acuerdo con el sindicato también para que el sindicato no exigiera más prebendas y ayudara, y el sindicato ayudó. Aristides Mejía, confirmando de que él fue el que firmó el contrato de Cexa. No fue Rixi. Así, brevemente. Brevemente, cuando le hace así es porque me pide la palabra. Sí, claro ¿verdad? que sí. Sí, brevemente, o sea, los comentarios del señor Kevin Rodríguez, pues solo comentarle de que las personas que conocen la verdad histórica, como Aristides, como nosotros que nos documentamos, que investigamos, no armamos información falsa para montar campañas tendenciosas en contra incluso de la imagen de las personas. Por favor, rectifiquen, dejen de ser ¿Ustedes tan van a pagar perversos el y combustible malvados. de Cexa? Eso es lo que me quería referir yo. O sea, la renegociación incluye una fase de arrendamiento y eso está en el contrato y posteriormente hay una segunda fase de ciclo abierto, hay una tercera fase de ciclo combinado. En la primera fase de arrendamiento, como se está haciendo con las otras plantas de arrendamiento que están entrando en el país, ya entraron 20 megawatts en San Isidro, en La Ceiba, 10 megawatts en Danlí, 20 en Juticalpa, van a entrar 20 más megawatts en Copán, 12 megas en La Esperanza mediante el arrendamiento, y es la figura donde el agente generador es el ENE y arrienda las máquinas para poder generar, ¿no? Y eso justamente porque heredamos y estamos, así lo declara la ley, en una contingencia energética, en una emergencia, debido a todo lo que hemos conversado en este programa, que lo principal era la ponzoña que había y la corrupción público-privada legalizada que provocó una distorsión en el mercado, y hay un mercado cautivo por oligopolios, y justamente lo que pretendió y pretende la ley de energía es ordenar todo el subsector y el sector Luis energético. Leraz los criticó en principio por esto de Cexa, porque dijo, al final, con esto de que el gobierno va a poner el combustible, el Estado va a poner el combustible, nos va a venir saliendo como a 33 centavos de dólar el kilovatio, dijo. La licitación, todos los países por el tema climático han tenido que incorporar diésel, ¿no? Porque es la tecnología que más rápido se puede instalar y puede suplir las necesidades de la demanda de energía que está altísima en todos los países por el fenómeno. Entonces, bajo esa modalidad, la licitación de arrendamiento de Costa Rica salió más cara. Por ejemplo, el cargo fijo en 20 está el kilovatio hora mes. Y en Honduras estamos a 8.78, que fue lo que planteó también la ley. Yo quisiera intervenir en las transacciones, que son públicos los informes. En un año, 2023, el COSA de Luis Larach cobró 30 millones de dólares. Esa es una información pública. Casi 700 y fracción millones de lempiras, lo que va a costar Cexa. Y eso que el COSA solo tiene 60, 70 megavatios. Cexa, con 150 megavatios, va a cobrar menos que ellos. En un año, este año se prevé que el costo de esa planta sea entre 400 y 500 millones de lempiras, más barata que el COSA, entonces no sé qué es lo que critican. Y otra cosa, solo uno antes de darle a Carla, solo un segundo, nosotros no defendemos a ninguna empresa en particular, sino al proceso de renegociación y el proceso de escrutinio y renegociación de 115 contratos. Creo que tal vez es importante, y yo quiero ese espacio para volver al principio. Creo que los principios que nos preocupan son energía cara, ¿verdad? Por eso estamos en esta renegociación. Transparencia, por supuesto, su deber va a ser aclararlo, pero también yo creo que otra cosa que nos preocupa es el tema del flujo de caja del ENE. Es decir, ¿por qué
además de lo del diésel, ¿va a pasar ese costo a la tarifa? ¿No lo va a pasar? ¿Cómo? Creo que son preguntas importantes. Y también por otro lado, si ya actualmente con la energía base que está, hay una deuda de los generadores, ¿cuál es el plan que ustedes tienen a futuro para ese pago? Interesante pregunta. Hablemos del futuro. Permíteme, Samuel, así rápidamente, hablemos del futuro. Pero respondiéndole, respondiéndole claramente a Carla en sus inquietudes. Rápido. Ley de energía. Nos permitió quitarle estas 14 cuencas que estaban entregadas mediante un fideicomiso a un banco. La ley de energía ha permitido que 900,000 familias tengan acceso a la energía de forma gratuita porque está siendo subsidiada por el sector privado y el gobierno. La ley de energía le quitó de las garras el Centro Nacional de Despacho privatizado mediante una ONG al sector privado. La ley de energía permitió recuperar la CRE para que no se regulara en favor de los privados con políticas y regulaciones que venían a entorpecer el funcionamiento del mercado eléctrico. Ahora, preguntándole a Carla, la parte financiera, ¿cómo van a...? Carla, Carla, rápidamente. La inversión que estamos haciendo de 20 transformadores, 82 circuitos, líneas de transmisión, tú sabes que el nivel de pérdidas técnicas del país es del 15% y puede ser hasta más. Esta inversión que estamos haciendo y que estamos haciendo ya va a permitir una reducción de al menos 5 puntos en lo que son las pérdidas técnicas del ENE. Cada punto son 20 millones de dólares. Estas inversiones son para lograr esa recuperación de al menos 5 puntos en pérdidas técnicas y permitir un alivio de caja para poder tener un mejor flujo de pago para los generadores. Y en las pérdidas por hurto también se están haciendo los esfuerzos y vamos a recontinuar esos esfuerzos para recuperar el flujo de caja del ENE y hacerles los pagos. Todo el mundo me pide la palabra, lo que no saben ustedes es que yo tengo la obligación de pasar estos anuncios, que es fundamental para nosotros. Para contarles. Gracias por compartir su opinión a través de WhatsApp. Una solución salomónica y socializante de la generación energética es el impulso de pequeñas empresas comunitarias, generadores de energía. Eso sería mucho más barato para el pueblo. Comparte este televidente, más mensajes a través de nuestro WhatsApp. El subsidio lo pagamos los empresarios, no es el Estado, no está diciendo la verdad. En nuestras facturas aparece este cargo. Comparten los televidentes a través de nuestro WhatsApp. Gracias por haber compartido su opinión. Es que, mira, que ya hizo un comunicado Lufusa. Lufusa tiene... ¿Tomamos la palabra? Sí, ya, a raíz de lo que estaba diciendo Sanabria. Lufusa tiene un PPA con la ENE. Fue adjudicado en la licitación 2017 con participación de más 35 oferentes. Fue revisado por la Comisión de Energía del Congreso y fue aprobado por mayoría en el Congreso. En adición, tiene precio de potencia fijo por los 10 años de contrato. Absorbemos todos los incrementos en costos anuales por inflación y demás. Somos el proveedor de energía térmica más económico para ENE. Nuestros precios deben de servir de referencia para los demás. Nuestros precios de venta deberán de servir como medio de referencia y comparación con los demás contratos que ha suscrito la ENE con este mismo tipo de tecnología. Lufusa es una planta de generación base para el sistema nacional, o sea que junto con el cajón son de las primeras plantas que se despachan para garantizar la demanda de energía diaria. En atención al llamado del gobierno de Honduras y la ENE para contribuir con el rescate financiero de la estatal eléctrica, presentó, es que le faltó el acento a la O, por eso digo presento, propuestas por escrito y formales para contribuir con las estrategias de reducción de pérdidas eléctricas del tema. Pero presentó propuestas, ¿verdad? Pero no satisfacían los objetivos de ustedes. Propuestas de aportar dinero y no de renegociar el contrato. Inaceptable. Está Samuel Sirgi. 30 segundos, por favor. Samir Sirgi. 30 segundos. Adelante, Samir. Renato, buenos días a todos. Solo quisiera retomar lo que hablaba Carla Martínez del futuro. Sabemos que la situación ha sido difícil, felicitamos al gobierno por las inversiones que ha hecho en transmisión, pero es importante que para que no volvamos a llegar a este punto, le demos trámite a las inversiones renovables que se requieren. El ministro habló de 30 contratos que han sido rescindidos. Lamentablemente, nosotros nos hemos sentado con la ENE y les hemos dicho, ministro, aquí tenemos proyectos que pueden ser de esos mismos, que pueden construir en 2 años. Tenemos otros proyectos, tenemos 500 megavatios en AER que están ya listos para ser construidos. Creo que debemos de darle trámite, y yo siempre digo esto, tenemos que aprovechar que tenemos una administración del ENE honrada, con capacidad, y que podemos aprovechar esto. ¿Por qué? Y esto se lo explicamos al ministro ya.
El ministro esto lo conoce. Muchos de estos contratos, ¿por qué no han avanzado? Porque hemos tenido problemas en el Congreso, problemas en las instituciones, donde han habido trabas históricamente. Eso es lo que ha sucedido históricamente en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Amir. Futuro, brevemente, por favor. Sí, efectivamente, cuando nosotros recibimos la deuda flotante que estaba vencida, llegaba a 15.600 millones de lempiras, ¿no? Nosotros tenemos indicadores con el fondo y logramos bajarla a 9.200, ¿no? Nosotros tenemos que generar, ahí estamos de acuerdo, sobre todo de cara a la licitación de 1.500 megas, certidumbre financiera en el sentido, decir que esta administración ha pagado mucho mejor que eso, lo que pagó en 12 años, 7 meses, hay que crear un mecanismo mientras la reducción de pérdidas va teniendo efecto y que mejore la situación financiera de todo el subsector. Esa es una parte fundamental para que la ENE pueda rescatarse con la vigencia pública, que es la visión de Estado que ha planteado la presidenta.